record. Ya, están viendo los que están en Zoom, están viendo eso. Ya, yo voy a trabajar aquí en la pizarra, explicar un par de cosas antes. Y, ya, mira, en las torres de enfriamiento, así como el primer dato que uno tiene o que te piden, es la carga térmica. Ya, lo voy a anotar acá. ¿Están viendo la proyección de la pizarra, no? Acá. Los que están en Zoom, ¿están Sí, viendo? profe. Lo primero que voy a grabar de nuevo, es la carga térmica. Es decir, cuánto calor necesita remover del sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú dices, tú requieres, en un condensador requieres remover, por ejemplo, 1 megawatt. Primer dato, que es la potencia térmica o el Q, ¿ya? El otro dato que uno maneja, así como base, es la temperatura de bulbo húmedo, ya sea el promedio, la mediana, algún criterio que ustedes determinen. La mediana es un buen factor. Que esto es, porque hay, digamos, estacional, depende de la temporada en que ustedes están, si es verano, invierno, ¿sí? Depende de eso, ¿ya? Y después ustedes tienen la temperatura del líquido. Voy a colocar algún número, digamos que la temperatura del bulbo húmedo, bueno, después coloco un valor, para hacer algo numérico. Necesita la temperatura de entrada del líquido. La temperatura de entrada del líquido, que está normalmente definida, ¿por qué? La temperatura de entrada del líquido. ¿Por qué está definida esa temperatura? David Menares, ¿cómo definimos la temperatura de entrada a la torre de enfriamiento? ¿Dónde sale ese dato? ¿Me escuchas, David Menares? Felipe Morales. ¿Qué preguntaba, profe? Sí, estoy preguntando a Felipe Morales. ¿Cómo defino la temperatura de entrada? Por los criterios de diseño, ¿no? Por ejemplo, que no puede superar 40 grados y la Ahí estamos. temperatura más baja tiene que ser. No puede superar exactamente, en realidad, entre 40 y 45 grados, ¿cierto? Debe estar acá. Entonces, esa Y la temperatura. temperatura menor tiene que ser más. Y la temperatura menor tiene que ser mayor al bulbo húmedo en 5 grados, ¿no? Ok, entonces, digamos que aquí vamos a trabajar con 45 grados Celsius y está determinada por la incrustación intercambiadora de calor. Después hay un concepto que en la torre, la tecnología, tiene una cosa que se llama el approach.
que pueden ser 2, no sé, 5 grados Celsius, sobre la temperatura del bulbo húmedo. Mientras más avanzada sea la tecnología, más cerca está la temperatura del bulbo húmedo. ¿Estamos claros allá en el Zoom? Entonces el approach es el delta entre la temperatura de salida, ¿cierto? Entonces la temperatura de salida del líquido está dado por la temperatura del bulbo húmedo más el approach. ¿Ya? Suponte que esta temperatura del bulbo húmedo, por darnos un dato, es 24 grados Celsius. ¿Ya? Y la temperatura del approach, digamos que es de 5 grados Celsius, por darle un número, 5 grados Celsius. Por tanto, la temperatura con que sale el líquido es 24 más 5. Eso es 29 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Con la temperatura de entrada y salida del líquido y con la potencia requerida, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un balance de energía en el líquido. Balance de energía en el líquido va a estar dado por Q es igual a ¿qué? C sub P del líquido por M punto, o lo que llamamos nosotros el líquido, el flujo líquido, kilogramos segundo, por el delta temperatura, que sería la T caliente, ¿cierto? Y T fría, cold. En este caso el TJ es 45, ¿sí? 45, en este caso es 29. Entonces rápidamente aquí puedo despejar el flujo de líquido, ya lo tengo. Flujo de líquido. Ya. Lo vamos a ver en una planilla Excel, pero quiero que entendamos dónde vienen las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esos son los datos, como ustedes van generando su información, generando la corriente líquido. ¿Ya? Después, para poder dimensionar la torre de enfriamiento, ¿cierto? Que lo que nos piden es la altura de la torre, los metros de la torre, que está dado por, no sé, por HTOG, que es la altura de una etapa unitaria de equilibrio, por el HNTOG, que es el número de etapas. Este que está acá es el número de etapas y estas son las etapas de equilibrio, ¿ya? Sin entrar a las ecuaciones, que se lo voy a mostrar en la planilla Excel, como dato importante, eso es lo que yo quiero, esa es mi meta, ¿ya? Como dato de diseño del equipo, como tengo un empaque, necesito saber sí o sí el KIA, que es el coeficiente de transferencia de materia para una área específica del equipo. Aquí está incluido el área, ¿ya? ¿Sí? Esta es la altura de una etapa de equilibrio y lo otro es el número total de etapas. Así calculamos el Z. Ya les voy a mostrar las ecuaciones, ¿ya? Estoy diciendo qué tipo de datos son necesarios. Esto lo da el fabricante. Suponte que aquí tú tienes un 0,7 kilogramos de agua hora metro cúbico. Aquí es súper importante entender que de verdad, el KI también depende del L sobre G. ¿Ya? Esto por favor para un quiz del lunes. El KI a L sobre G, perdón, L sobre G es una cosa así. Si yo cambio el L sobre G, me cambia el KIA. Para efecto de este ejercicio lo vamos a asumir constante. Pero no es correcto. ¿Ya? Asume constante. Lo vamos a asumir constante. ¿Por qué le digo que cambia? Porque esto que está acá es el coeficiente de transferencia de materia. Si tú cambias el G, cambias el reino, obviamente te cambia el campo. Eso es lo conceptual. Eso es lo correcto. ¿Ya? Sigamos. Después, ¿qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el aire? Para el aire, sí o sí necesito la temperatura de entrada del aire. ¿Cómo entra el aire? ¿Ya? La temperatura de entrada. ¿Ya? Y tengo que hacer un balance entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. ¿Cuál es la temperatura de salida del aire?
¿Puedo saber la temperatura de salida del aire? La condición de salida del aire. Normalmente el aire, así como usted tiene la temperatura de bulbo húmedo, como dato histórico, tiene la temperatura de bulbo seco. Del aire. Sabe la temperatura de bulbo húmedo, su condición, y la temperatura de bulbo seco. De cómo está el ambiente donde está trabajando con la torre de enfriamiento. Eso es dato. Esto más la temperatura de bulbo húmedo, que la acabamos de definir en 24 grados, ¿sí? De algún modo como mediana. Con estos dos, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar la entalpía de entrada del aire, que tiene unidades kilojoule, kilogramos de aire seco, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Qué más puedo saber? Puedo saber la humedad con que viene el aire, pues. Puedo saber la W del aire, que son los kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. ¿Ok? Entonces, si uno hace un balance aquí en la torre de enfriamiento, ¿cierto? Aquí está entrando un líquido con 45 grados Celsius, el L ya lo tengo, y acá está saliendo un líquido con 29 grados Celsius, que es temperatura de bulbo húmedo más el approach. ¿Ya? Acá está entrando un gas, que no sé cuánta masa es, no sé. Sí sé que está entrando a ver, voy a inventar acá, voy a poner 30 grados, por ejemplo. Puedo tener la temperatura de entrada, la tengo, la temperatura de entrada. ¿Ya? Tengo la temperatura de bulbo húmedo, porque el aire atmosférico. ¿Ya? Esta cosa sale por acá a un T que no lo conozco. ¿Qué otra cosa sé? Y que es diferente a lo que hemos visto, sí se lo expliqué en las clases pasadas, pero ahora lo vamos a ver en la ecuación. Usted puede tener este J de aire seco, siempre aire seco, ¿sí? Que son kilos de aire seco hora, por la, acá tiene la altura de la torre, tiene la entalpía en función de Z, la altura de la torre, menos la temperatura de entrada. Estas son las entalpías. Esta la conozco. Esa energía que se transfiere, ¿cierto? Son kilojoules, estamos claros que estos son kilojoules kilo, estos son kilogramos segundo, tengo kilojoules segundo acá, que se transfieren de energía, ¿sí? ¿A quién se transfieren? Se transfieren al líquido, con el C sub P del líquido, ¿sí? Kilogramos hora de líquido, esto tiene unidades kilojoules, kilogramos, grados Celsius. ¿Y cuál es la diferencia de temperatura? Es la temperatura de entrada menos temperatura de salida. Entonces, si se fijan que aquí yo podría rearreglar esta ecuación y puedo tener la entalpía, ¿cierto? La entalpía del gas en función de las condiciones de operación L y G, ¿cierto? Entonces yo podría construir, estamos claros acá en el sumo, ¿no? Acá yo podría hacer mi línea, que ustedes ya han visto, podría hacer mi curva, donde tengo mi línea de, mira, acá tengo la temperatura de, voy a hacerlo más grande esto. Voy a borrar, voy a hacerlo más grande. Voy a borrar el que entonces yo acá puedo colocar en el gráfico la temperatura de bulbo húmedo. Acá tengo la temperatura de salida del líquido, ¿cierto? Que esta distancia, ¿qué es lo que era? El approach, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Tengo la temperatura de entrada, que son los 45 grados dado por, y acá tengo la entalpía. Entonces, no sé si recuerdan que tenía la ecuación recién acá, que entalpía en función de Z menos la entalpía a punto cero e igual a L C sub PL por temperatura de entrada menos temperatura de salida. Fíjense que aquí va a aparecer un L sobre G, ¿cierto? Con un H0, y por tanto me queda una línea de operación. ¿Ok? Este gráfico que está acá es mi línea de operación, que va a ser una cosa. Si conozco el G, ¿verdad? Si conozco el G, tengo la línea de operación, con el L sobre G. Real. ¿Ya?
la entalpía, esta línea de operación es función del G real, el L que no tengo, y esta entalpía que es producto del balance de energía, que no la conozco. Pero sí conozco una cosa, conozco la línea de equilibrio, ¿cierto? Esta que está acá es la entalpía de saturación, considerando que el aire se satura. Yo sé que eso no ocurre en la torre de enfriamiento, no se satura, el aire que entra no se satura, ¿cierto? No alcanza el equilibrio, ¿ya? Y aquí viene el truco más importante, y que se parece a lo que aprendí en torre de absorción. Yo podría decir que esta línea de operación donde no conozco el G, voy a decir, mira, voy a ocupar un G que llegue al equilibrio. Me quedo chueco, me quedo chueco, Este con un, hacerlo punteado aquí para que lo vean los del Zoom. Este es un L sobre G'. Es la pendiente, estoy colocando la acá, aquí intersecto y todo. LG'. Entonces, el G' es en equilibrio. ¿Ya? Así como yo tenía un criterio de tocar la línea de equilibrio, darle un 50 o un 30%, ¿sí? Para llevar a la condición de operación, yo puedo decir lo mismo. Yo puedo decir el G' por un factor es igual a el gamma. ¿Ya? Entonces, ese factor normalmente, ese factor está entre 1,5, incluso 2, o 1,3, pero en realidad 1,5 es más común. ¿Por qué llegamos a esto? Los pasos son entonces, esta entalpía de saturación son datos termodinámicos, existen, es la curva de equilibrio a una condición de presión, existe. Esta es la entalpía de saturación, lo saco de las tablas de vapor. ¿Ya? El L lo tengo. Este punto que está aquí lo tengo también. Tengo la entalpía de entrada, la tengo. ¿Ya? ¿Ok? Ese punto, fíjense acá, perdón, aquí me equivoqué en algo. Esto tiene que tocar los 45 grados, ¿no? Ahí. A los 45 a la temperatura entra. Entonces yo conozco este punto, porque acá está la entalpía calculada a los 45 grados. Tengo ese punto, tengo este otro punto, y por tanto yo puedo calcular el G, y con este G me voy solito para adelante. ¿Ya? Se los voy a mostrar ahora en Excel todos estos pasos que hicimos, con los cálculos numéricos, ¿ya? Y con el ajuste curva y todo. Porque este ejercicio ya está en YouTube, de la ayudantía hace unos 2 o 3 años, pero lo que no está en la planilla Excel y un cálculo un poquito distinto que hice. ¿Ya? Se lo voy a proyectar ahora. Pero quería que vieran ese paso. Hay otro paso que tiene que ver con las sales. ¿Cuál cuánto make-up tengo que usar de agua? El make-up, ¿cuánta agua agrego? ¿Ya? Pero es un balance de material. Ahí está, lo agrando un poquito más. Lo voy a agrandar un poquito más. Ahí atrás, ¿ven? ¿Ves? Entonces, vamos viendo, voy a proyectar ahora, para los que están en Zoom, voy a proyectar un Excel que es la que estaba trabajando. ¿Están viendo el Excel, chiquillos? ¿Aló? Está cargando, profe. Ahora sí. Ya, perfecto. Se escucha despacito, a ver. Ya, mira, entonces aquí en esta planilla están hechos todos los cálculos. Yo asumí, me di 1 megawatt de potencia por colocar un dato. ¿Ya? Acá tengo la temperatura de bulbo húmedo, que es un dato geográfico donde estoy, ¿cierto? Tolhuaca tiene temperatura -5, por decir algo, ¿ok? Es un dato conocido. La de salida que tiene que ver, aquí está explicado el criterio, es la máxima salida intercambiable, limitada por la dureza del agua, ¿sí? Después acá te tiene el approach, que es el dato, mientras más chico sea ese valor, es más tecnológica la columna, o sea, perdón, la torre de enfriamiento. ¿Ah? Anoten esto. Mientras más chico el approach, quiere decir que el equipo tiene mejores capacidades para transferir materia. ¿Estamos claros, señorita, al fondo? Un approach chiquitito es un equipo muy tecnológico. ¿Ya? Que seguramente hay que meterle aire forzado, o sea, tú gastáis más en potencia, pero ganáis en la torre más chica. ¿Ya? La temperatura entonces de salida va a ser, ahí está sumado, no sé si ven la ecuación, va a ser la suma de la temperatura del húmedo más los 5 grados, los 29 que tenemos acá, ¿ya?
Después, condiciones del aire de salida y entrada, se puede usar temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, ¿cierto? Entonces aquí, la temperatura, que es un dato también, esto es un dato, le doy acá, dato climático, ¿cierto? De clima, 30 grados. El 07 es un dato del fabricante, fabricante. Ah, ¿qué pasa? Me cambia el fabricante. Aquí asterisco. Es función del L sobre G. Pero acá, para este ejercicio, se asume constante. Normalmente una función como 1 partido por X, es como una cosa así como la acabo de mostrar. Se pega un salto así, ¿ya? ¿Ya? Y tiene esas unidades, kilogramos de agua transferida, segundo metro cúbico. ¿Ah? Aquí hay un tema de los metros cuadrados de empaque sobre el área, ¿te fijas? Pero esa es la unidad que estamos ocupando. Y este criterio que yo le decía, no, eso está malo. Este criterio es, 1,5 es G equilibrio, ¿cierto? Por 1,5 es igual al G real. Mira, conceptualmente la figura que ustedes tienen ahí, lo que están haciendo es todo diseño, primero tocan el equilibrio y después se alejan porque no es real. ¿Y qué significa? Que tú estás bajando la pendiente. Entonces este número tiene que ser más grande que el calcular. ¿Ok? Si se lo olvidan. ¿Estamos, no? Poco para saber el ideal y después realista, 1,5. 1,3 igual está bien, 2 igual está bien. ¿Ya? Aquí es importante que no toquen la curva de equilibrio, porque si en otros casos, si hay unas curvas que son más guateadas y tocan en otro punto, está malo, no funciona. Si se cruza, está malo. La curva, súper importante, la curva en la cual yo estoy buscando el G mínimo, solo toca en un punto de la curva de equilibrio. ¿Sí? ¿Ok? Eso es importante entender. ¿Ya? Sigamos acá. ¿Sí? Claro que si tú tienes una curva así más, voy a exagerarla. Estoy jugando con eso y yo obsesivamente toqué. No quedó muy bueno. Obsesivamente toqué acá, me pasé de la línea de equilibrio, no me va a funcionar. Entonces yo tengo que bajar la pendiente hasta tocar en un primer punto, hacerle el pinch nomás a la curva. Porque ahí alcanzaste el equilibrio. Moviste condiciones, y ya llegaste al equilibrio. No puedes pasarlo. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Sí? ¿Cómo? Del primer punto que toque me da el G mínimo. Después el 1,5 3 para tener el G de operación. ¿Ya? Y yo tengo que ver que la curva no toca. Pues si está tocando, está malo. ¿Sí? Ya, perfecto. Después vienen otros criterios. Y tienen que ver con el, igual que las torres empacadas, esta es una cosa, ¿se acuerdan que le decía de mecánica de fluido? Ya. Yo quiero evitar que tenga flooding, que se quede inundado el líquido o que se arrastre con mucho gas. Entonces aquí el criterio para el empaque que está acá, criterio de velocidad mínima del líquido, para que no se me devuelva, velocidad mínima del líquido es 2,7 kilogramos segundo por metro cuadrado. Esto me va a permitir determinar el área transversal del equipo. ¿Ya? Y también idem para el gas. Aquí lo que yo tengo que elegir, aquí voy a anotarlo. Se elige el área menor de L o G. ¿Me explico? Saco el mínimo. En ambos casos calculo, como tengo L, como tengo G, voy a llegar a G, calculo cuánto me da, calculo el área. El área mínima es la que yo ocupo. Porque el área mínima me va a asegurar, ¿cierto?, que tengo ese criterio de velocidad mínima. Si el área es más chica, me da más velocidad. Estoy bien, estoy pasado. ¿Ya? Ese criterio de velocidad. Veamos aquí los cálculos. Váyanos más o menos rapidito. Bueno, el flujo sale del balance que acabo de escribir, ¿cierto? ¿Dónde tengo el balance? Lo calculé acá abajo. Claro, aquí abajo lo calculé. Acá tengo la temperatura de salida de 0, acá está la ecuación. Me da 15 es el balance, ¿cierto? Ahí tengo el 1495, los litros, los kilogramos de líquido, ¿ok? Ahí lo calculé. Después sigo calculando acá. Me voy para este otro lado.
el H0, el H con que entró el sistema, necesito conocer la temperatura. Tengo la temperatura, no sé si se fijan acá. Ah, ya, lo ocupé, mira. En este caso ocupé, metí esto al Wolfram, me metí al Wolfram y metí estos datos. La del aire, bulbo seco 30, bulbo número 24, a esa condición de presión atmosférica. Si lo hago en San Pedro de Atacama, 400 milímetros, me da otro dato de entalpía. ¿Estamos claros? ¿Ya? Esto no tiene ninguna complicación. Esta es la entalpía que tiene ese gas a esas condiciones y el mismo Wolfram, voy a colocarlo si no me creen. El mismo Wolfram me dice bueno, se los voy a mandar. Cargan eso y te dice el dato. Si tú cambias la temperatura, tienes que cambiar acá la condición de entrada del gas. Si tú estás trabajando con 25 grados, esa entalpía es distinta. Esa es la entalpía 0, ¿cierto? ¿Ya? Después aquí calculo la entalpía a la salida de la torre, pero me interesa este punto de acá. ¿Por qué? Porque esa es la entalpía de equilibrio. Acuérdate que yo voy a partir por el equilibrio, ¿cierto? Calculo la entalpía de equilibrio. En este caso, fíjense lo que hice acá, a diferencia de lo que está en la ayudantía de Natalia. Ahí está, mira, voy a agrandar. View. Voy a agrandar un poquito más para que se vea bien. Natalia ocupó un polinomio de orden n. En general, ser polinomio es mala idea. ¿Ya? Es una situación desesperada. ¿Ok? Entonces aquí están los mismos datos que aparecen en la tabla seguramente la ayudantía que está grabada, ¿cierto? Y hago un ajuste. El ajuste exponencial me funciona bastante bien. No sé si se fijan ahí. Me da perfecto el ajuste exponencial. ¿Sí? Entonces estos son los parámetros de mi ajuste exponencial. Multiplico por 20 y lo elevo a la exponencial. Y esto es exactamente lo que ocupo acá. Para calcular esa entalpía, ocupé la misma ecuación. Si se fijan, con ese parámetro y ese parámetro acá. Entonces tengo la entalpía saturada. Entonces tengo acá el H0, como entró el aire, tengo este puntito, lo voy a anotar acá, tengo este puntito de aquí, tengo el H0, y tengo este HZ, este que está aquí es el saturado, del aire saturado. La temperatura la tengo ese punto, estamos de acuerdo, ¿cierto? Tengo este punto, 45 con el H saturado, estoy listo. Tengo los dos puntos, con esos dos puntos, ahí calculo. Aplico esa ecuación que está acá arriba, si se fijan, la misma ecuación que les mostré, la ecuación del balance de energía en el punto de saturación. ¿Sí? Con esos datos lo hago paso a paso. ¿Sí? El G' sí, pues llega al punto saturado. Porque yo estoy diciendo que tocó la curva, a este punto de acá. Si la cruza, no, tengo que usar otro punto. No tengo un problema en el equipo. En el transferimiento no va a pasar porque son exponenciales. Tendría que ir partido más abajo acá. Con un aire, puede ser extremo. Si tú partís con un aire que está muy caliente y muy húmedo, no te va a funcionar la torre. Eso es lo que quiere decir. ¿Entiendes? No te va a funcionar la torre. ¿Ya? Tiene que cumplir la termodinámica. Que la ve acá gráficamente. ¿Sí? Sigamos acá. Entonces yo calculo la diferencia en entalpía que me da ese valor, que es calculado, ya le expliqué cómo se calcula. En un caso lo hice del Wolfram, que es condición de no equilibrio, y en el caso del HZ lo hice con el saturado, del ajuste con la exponencial. ¿Ya? Después con la temperatura está fácil, porque aquí tengo la temperatura del líquido de la salida y la entrada, que uno es 45 y el otro es 29, ¿cierto? Hago la delta entalpía, me da el valor, después el L por CL, que es el flujo de líquido que calculé previamente con el C sub P del líquido, que es 4,18. Bueno, cuento corto, el G mínimo me da 7, calculado. Ustedes revisan ahí la ecuación. Aplico el factor 1,5, me da ese G real. Entonces ya tengo el G real. Con el G real tengo la pendiente, ¿sí? Y con este G real, fíjense, con este G real, en esta ecuación que está acá, mire, fíjense. Ese G real lo calculé bien. Ese HZ calmado no es el mismo, porque el que ocupa acá, el de saturado, yo necesito este otro HZ operación. Ya, no lo tengo. Ese lo tengo, entró sí. El L lo tengo, el CPL lo tengo, ese lo tengo, no tengo. ¿Qué hago? Despejo el
el H de operación. ¿Me siguen? ¿Ya? Y acá está el cálculo, fíjate. Entonces aquí calculo el HZ con G, que sería el HZ de operación, no con el G', que era el de equilibrio. Hago el cálculo, lo hago parte a parte para que ustedes lo vean, el HZ real me da ese. Entonces fíjense lo que tengo ahora. Tengo el puntito, tengo el puntito de acá ahora. Tengo el 45 y tengo el HZ real calculado con el G real. O G de operación. ¿Me seguiste? Ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya. Puedo calcular, por ejemplo, la altura en una etapa de equilibrio. Normalmente uno pesca este gráfico y lo que hace es lo bruto, saca esa altura y saca el promedio, que también lo puede hacer. Saca la altura promedio, la distancia promedio. Esa sería la altura en una etapa de equilibrio, promedio. Pero legalmente o más puristamente, aquí por favor no se confundan con este G'. Este G' de acá es el G velocidad superficial del líquido. Estos son los kilos segundo metro cuadrado para este cálculo. ¿Ya? El G' de acá, a lo mejor me equivoqué con el G', de acá son los que lo voy a calcular. ¿Ya? Pero ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área de la torre? Para calcular el área de la torre, lo que ocupo es. ¿Hasta qué hora tengo? Me queda, ¿no? ¿Hasta las? Ah, perfecto. Entonces voy con calma. Mira, para calcular el área de la torre, ocupo este criterio que está acá, el criterio de velocidad. Lo voy a pintar. Son criterios. Son criterios del fabricante. Recuerda que hablaba, depende del tipo de empaque. Hay unos empaques que son como mallas. Entonces tú puedes meter más flujo. ¿Ya? Entonces, como ya conozco el L y conozco el G, lo que yo hago es calculo el área con el criterio de flujo mínimo. Entonces aquí está calculado, fíjense, los metros cuadrados con el G calculado y el criterio, que en este caso sería la celda A14. Voy a ir para arriba, mira, voy a ir para que ustedes la vean que está, mira. El gas, el A14 es el criterio del gas, que dice cuántos kilogramos segundo metro cuadrado debería operar la torre como mínimo. Como tengo el G, que lo calculé acá, el G real, acá está el G, que sería la celda B41, ¿cierto? ¿Qué tengo acá? G dividido por el criterio, que dice kilogramos segundo metro cuadrado, me queda metro cuadrado, ¿cierto? Y me dice que la torre tiene que tener 5,3 metros cuadrados. Si hago lo mismo para el líquido, ¿sí? Flujo de gas calculado real. ¿Ya? Hago lo mismo para el líquido. Y aquí saco el mínimo, perdón, a ver, me equivoqué acá. Sí, pues, saco el mínimo. La mínima área. Y esos son los metros cuadrados de diseño. Con esos metros cuadrados de diseño, puedo recién calcular el G' del gas, que es el flujo de gas total dividido por el área de la columna. ¿Para qué quiero eso? Porque con esos dos datitos calculo el HTOG, que es la altura de la etapa de equilibrio. ¿Y para qué quiero eso? Para calcular la altura del empaque de la torre. No es la altura de la torre física, es la altura del empaque de la torre. ¿Cuántos metros de empaque necesito? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, el área transversal. Eso la calculé con un criterio hidrodinámico. Nada que ver con transferencia de materia. Para que la cosa se contacte y fluya, ¿ya? Y para poder calcular la altura, ya saqué el HTOG, pues ahí lo calculé de hecho. Me da 2,86 metros la etapa de equilibrio. ¿Ya? Les quiero volver a insistir. Si yo cambio el L sobre G, me va a cambiar el K. ¿Ok? Pero aquí estoy asumiendo que es constante. Ahora, ¿cómo diablo calculo la etapa de equilibrio? El número de etapas. ¿Se acuerdan de ese número de etapas? En el caso de las torres de enfriamiento, que este se llama el método de Merkel, yo lo calculo con esta ecuación, donde acá tengo, fíjate, tengo la entalpía de equilibrio menos la entalpía que tiene el líquido. ¿Ya? Aquí voy a mostrar cómo lo calculo. Y ese DH es la diferencial
es un diferencial, pues, un delta H, ¿ya? Entonces hago un barrido de temperatura, que acá lo tengo, un barrido de temperatura. Obviamente me tiro un cachito para atrás, un cacho para adelante, entre la temperatura de salida del líquido, fría, y la temperatura de entrada del líquido. Aquí llegué a 45, ¿se fijan? ¿Ya? Y aquí partí en el 29. De aquí, perfecto, el cálculo no te van a ver, yo me doy porque esto está independiente de qué dato meta. Me hace 30 divisiones, ¿ya? Para que me quede bonito. Y aquí calculo la entalpía de equilibrio, que está dada por la exponencial que les mostré hace un rato, que es producto del ajuste, ¿cierto? Me refiero a este ajuste, ¿sí? Esa es la entalpía saturada, que es la que está aquí, esa SH'. Después quiero sacar la entalpía del líquido. Y para la entalpía del líquido, ¿quién es? Es la línea de operación, po. Es la línea de operación. Entonces, si se fijan acá, aquí tengo los puntos de la línea de operación, ¿cierto? Este puntito de acá, tengo esos dos puntos, mira, 45 grados, me dio el H verdadero calculado con el C, y acá me da la temperatura de salida del líquido con el H0. Y aquí no me doy mucha vuelta, calculo la pendiente y el slope, y tiene que coincidir, po. La pendiente coincide acá, no sé si te fijas, el 5,9 coincide con eso, que es el slope de la curva que le había mostrado, el CL dividido en G y todo, ¿se acuerdan? Yo la hice por otro lado, la ajusté, ¿sí? O sea, no, calculé la pendiente directamente. Ahí está ustedes pueden ver la función ahí, ¿ya? Lo mismo con el intercepto, entonces aquí la hice corta, po. Saqué la entalpía del líquido en función de esa línea recta, po. Y me da, ¿ya? Después el DH es una constante, que es el DH que genera, perdón, ahí. El DH que tiene el delta H, como es recta y tengo igual intervalo, ahí lo voy a mostrar. El DH', el DH del líquido, ¿ya? Y después lo hago paso a paso, tengo el elemento y saco la integral, ¿ok? La integral es la suma, no más que eso, y me da que son 4,11 etapas de equilibrio, y si es el HTG, la altura del empaque es 11,8. Hay una pequeña diferencia con el cálculo que hizo histórico la ayudante, ¿ya? Tengo un ajuste, pero ustedes pueden revisar, ¿ya? ¿Estamos claros cómo llegamos a la altura? Obviamente tienen que meterse y hacerlo. Esto yo lo hice anoche tipo 2, 3 de la mañana. Quise hacerlo de cero y me dio un número distinto. ¿Ya? Ahora, adicional a esto, hay una cuestión que es súper importante que tiene que ver, esto también es importante con los ambientales, cuando tú estás evaporando agua se concentra. Esa concentración no puede pasar un límite si no se incrustan los intercambiadores o se incrusta la torre de enfriamiento. Y por favor, anótenlo esto, los que están en el sur también. Más grave, si tú acumulas mucho sulfato, el agua que tengo que purgar, porque tengo que sacarla del sistema para poder operar la torre de enfriamiento, no la puedo descargar al río. Entonces, en este momento, la planta que está aquí en Calera, ¿cómo se llama? Pasa, no vio, la termoeléctrica. La termoeléctrica está en Calera, pues. Bueno, esa que está en el camino en la pasada, no puede descargar el agua al río, porque tiene mucho sulfato. ¿Okay? Tiene que purgar más o comprar agua. Tan re complicado. Ahora, ¿cómo se hace esto? En el balance, dentro de la torre de enfriamiento, en las primeras transparencias que les mostré, yo les hablaba de unos balances, ¿cierto? Usted básicamente la torre de enfriamiento tiene aquí un circuito donde está recirculando, perdón, al revés. Usted aquí está recirculando, aquí recibe el agua, ¿cierto? Usted está recirculando acá tiene la planta, ¿cierto? Acá tiene el sistema de intercambiadores, acá usted le extrae calor a la planta, ¿cierto? Esto se recircula acá, me equivoqué. Esto saca la agüita, recircula y entra la bomba. Eso está recirculando. Ya, este es el L que calculamos. ¿Ya? Está recirculando. Pero aquí, producto del enfriamiento, hay una evaporación. Se evapora. Uno puede decir que esto es, uno lo aproxima 1 o 2% de L. Pero hay una fórmula un poco más cachilupe que se las voy a mostrar, que son función de la temperatura. ¿Ya? Pero también tiene lo que llamamos el drift, ¿cierto?
que son las gotitas que salpican. Ese se fue como agua, no evaporó nada. ¿Ya? Entonces, en este circuito usted también tiene que agregar, perdón, como esto se evapora, se va a empezar a concentrar en iones. Y cada cierto tiempo tiene que hacer lo que llamamos una purga. En la jerga de torre de enfriamiento se llama blow down. Nosotros lo vamos a denominar como M, o blow down, el D como drift, el E como evaporación, y acá viene el M o el make up, que es el agua de reposición. Make up es un término que ocupamos mucho, ¿ya? Si uno hace el balance acá, el make up tiene que ser igual a la purga, que el blow down, más lo que se evapora, más lo que se va por arrastre. ¿Ya? Es el balance de lo que ocurre acá. Algunos datos freak. El drift, para que esta cosa opere bien, tiene que ser un 0,2% de L. Tiene que ser poquito. Si tú en tu balance te das que más estás perdiendo agua que no está haciendo la pega, no está evaporando. Diagnóstico, típico prueba. Yo le doy los datos del balance y usted dice que tiene un 2% de drift. Se rompió una de las... Atención. Se rompió una de las mallas y se me está arrancando la neblina. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Son todos ingenieros. Ingenieras. ¿Sí? Se rompió la malla. ¿Ya? Yo tengo que tener especial atención a los ppm que tiene esta cosa. Porque si se concentra mucho esta que está circulando acá, ¿cierto? Me va a dañar los intercambiadores. Son ellos. Y lo va a destruir. También, corrosivo. Porque aquí, además aquí yo creo que agrego antiincrustante, agrego antialgo, un montón de mugre. Se me va a concentrar. Ahora, este make-up tiene unos ppm del make-up, que son bajitos, ojalá. Mira, feliz 100 ppm, feliz estoy, ya 500, ya te aguanto un poquito. ¿Sí? Este ppm que lo purgue, ya pueden ser 2000, pueden ser 5000 es mucho. 2000 ya, 3000 ppm. Y ahí tengo que votar. Escuchen, voto y tiro make-up. Entonces, el otro criterio que tienen las torres de enfriamiento es cuál es la concentración de iones de entrada y cuánto es lo que yo puedo tolerar. Tolerar tema de mantención de equipo o normativa. Le acabo de explicar que los sulfatos estamos sonados en... Ya no me acuerdo el nombre. Y a trabajar con ellos. Tenemos una idea aquí, pescar este y aplicar en la planta osmosis. Pero eran 10 metros cúbicos, no, eran 100 metros cúbicos hora en la media planta. Es muy grande el flujo que maneja. Como la planta es grande, son muchos metros cúbicos. Y de hecho tengo una tecnología que es para remover solo sulfato, que se llama electrodionización capacitiva. Pero es para capacidades más chicas. A lo mejor tengo que retomarlo, voy a retomarlo. Pero este es un problema grave. Ya, ahora, ¿cómo diablo calculo? Lo que a mí me interesa calcular como dato, eso lo tengo, este L lo tengo, este no, pero están relacionados. Me interesa ver qué make-up tengo que aplicar, y cuánto blow down tengo que hacer para mantener el equipo en los 2000. ¿Estamos? Esa es la pega. Esto es un balance de iones, que lo voy a mostrar con este calculito. Creo que puse las ecuaciones más ordenaditas acá. Ahí está el gráfico, by the way. Está el grafiquito, ustedes lo pueden encachar más. Ya mira, en este caso yo puedo jugar con estos números. Puedo colocar 3000, da lo mismo. Y aquí puedo agregar 300, ¿sí? Está hecho el cálculo. Pero lo voy a dejar en 2000 con los 500, que es el ejercicio típico que hacemos en 5 años. ¿Ya? Usted lo puede cambiar. Entonces acá, la ecuación que le acabo de decir, el make-up es igual al drift, el arrastre, más la evaporación, más el blow down, cuando tú botas, es el balance. Ahora, aquí viene la ecuación freak, que es por un tema aquí de unidades nomás, una conversiones. El delta temperatura que tiene mi líquido, como entró a los 45 y salió a 29, ¿cierto? Por ese factor, por el flujo líquido. Obviamente es proporcional al flujo que estoy circulando. Por eso yo le hablaba que esto puede ser 1 o 2%. ¿Ah? Si no tienes el dato del delta temperatura, ¿sí? Si no tienes nada, estás estimando, puedes usar 1 o 2%.
¿Me explico? Pero esta ecuación es mucho más precisa porque incluye el delta temperatura. ¿Ya? Entonces aquí tú multiplicas el delta temperatura en líquido por el flujo líquido y en este caso me dio que estoy evaporando 0,37 kilosegundos. ¿Ya? ¿Sí? Perdón, ¿cuál numerito? No le escuché. No le escucho. Sí, es un número por conversión de unidad, pero es una ecuación empírica. ¿Ya? Eso me da 37 de evaporación. El drift es un 0,2% del líquido. No me tengo que pasar de eso. ¿Ya? Por tanto, tengo el drift. Y aquí viene la purga, el balance. Entonces, aquí pongan alta atención. El make-up está aportando iones al sistema. Esos iones tienen que ser iguales a los que están saliendo. En este caso, el blowdown y el drift. El drift porque es la gotita que se va con iones. Pero fíjense que no puse evaporación. Porque la evaporación solamente tira agua. Mentira, en realidad sea un poquito de iones, pero asumimos que sean 0 de iones, ¿ya? Entonces la evaporación no está en este balance. Tengo los iones que estoy metiendo al sistema tienen que ser iguales a los que salgan, ¿ya? Ojo acá, los que están entrando, como es agua de make-up, tiene 500 ppm, ¿sí? Los que están saliendo, que es el límite, yo lo quiero mantener, tienen 2000. ¿Me cachaste el balance? ¿Sí? Ya, pues. Entonces, aquí para efectos de cálculo, fíjense que esta ecuación, el B más D, yo lo hice distinto que la ayudantía, la reemplacé de acá. Mira, el B más D es lo mismo que decir M menos E. Lo reemplazo acá. Este factor XC menos XM lo coloco como factor y me queda esta ecuación. M es igual a E por F. ¿Sí? Aquí hay un tema de algebraico, ¿no? ¿Ya? Al aplicar algebraicamente, ¿no? Ahí lo dice en papel. Me dice que el M es 0,48 kilogramos segundo y aquí como tengo M y los otros dos, puedo directamente calcular de esta ecuación, por ejemplo, cuánto es el blowdown. Entonces, este equipo, ¿cómo funciona? Funciona con una reposición de 0,5 kilohora make-up por segundo de agua, ese make-up, y con una purga de 0,09 kilosegundos. Así yo me aseguro de mantener el balance de iones para compensar la evaporación. Y ahí tengo toda la información, todos los datos necesarios para hacer el diseño de una torre. Puedo terminar la torre, ¿cierto? Solamente faltaría el tema del KIA, que depende de la tecnología de empaque. Si alguien quiere ver un poco más de detalle de esta torre de enfriamiento, hace un mes atrás, Rodolfo Espinosa dio su tesis de ingeniería química, adivinen qué, mejorando no estas torres con agua, un circuito cerrado, una torre de enfriamiento de la planta Erliquita Antofagasta con nitrógeno. Y ahí vimos el tema del empaque. Incluso tiene los links, yo se los mandé, de unos empaques que son estructurados con unas mallas. El que estamos hablando acá es de verdad. También lo simuló en Aspen Physics porque tenía datos de cosas. Vean la tesis, no digo que la estudien, pero vean que todo esto que estamos viendo acá, todos estos conceptos, estas ecuaciones, balance, uno lo aplica en problemas de ingeniería. ¿Ya? ¿Por qué le interesaba reducir esa temperatura de enfriamiento? Porque una planta de oxígeno tiene un compresor de 10 megas. Entonces, si tú enfriáis todo el sistema, aumentáis la eficiencia de los compresores, que funcionan de forma... Mira, fíjate, voy a mejorar el sistema de enfriamiento, que es un servicio para mejorar la eficiencia del proceso. ¿Sí? Entonces uno puede aportar... ¿Cuánto es complicado esto? Esto es una receta de cocina. Es una receta de cocina. Entonces ustedes que son habilositos, son buenos alumnos, van a pescar la planilla, le doy 10 puntos si encuentran algún error en el certamen 2. La revisan, hacen su propia planilla. Lo que no está es el cálculo de la entalpía cuando tú tienes, cuando tú estás fuera de la saturación. Eso yo lo hago con el programa Wolfram. Usted lo puede hacer con la aplicación en su celular también. Coloca Psychometric Chart y te da. Que básicamente es meterse al gráfico de la carta psicométrica. Porque tú en la carta psicométrica te metes con temperatura, ¿cierto? Y con temperatura de bulbo húmedo, que es la que toca acá. Y ahí sacas la entalpía, sacas la humedad y todo eso. ¿No?
También tengo modelada la humedad, pero con distintos, son varias ecuaciones. Bueno, ese modelamiento de humedad, entalpía, es súper importante cuando trabajáis en secado. ¿Ya? Por ahí hay un programa que no le echamos mano, que es súper antiguo, como del 85, que está en la ecuación así rigurosa, porque tengo un problema de conversión de unidades. En algún momento lo voy a abordar, cosa de tener en Excel, todas estas ecuaciones. ¿Ya? Bueno, quiero terminar ahora para mandarle estas cosas. Estamos en la hora ya, porque quedan 5 minutos. Así que yo le voy a mandar esto lo hice a mi pinta, no está tan, puse la mayor cantidad de comentarios posibles, ¿sí? Pero la única forma de entenderlo, usted cambia los numeritos y lo hace a manito. Yo lo hice a mano de nuevo anoche. ¿Ok? ¿Sí? Tiene que estar siempre uno entrenado. ¿Estamos, no? Listo. ¿Estamos listos al otro lado del Zoom?